cognitiva y cognición social. Sin emoción no hay aprendizaje. Nuestro conferencista, el doctor Fabián Román, desde Argentina. El doctor Fabián Román es médico, especialista en psiquiatría, investigador, docente y formador de profesionales a través de distintas universidades y sociedades científicas. Fue director de carrera de medicina de la Universidad Maimónides. Actualmente se desempeña como coordinador del área de docencia, investigación y desarrollo de contenidos de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Neurociencias Cognitivas. Director de la carrera de especialización docente en neurociencia aplicada a la educación, Universidad de Concepción del Uruguay. Coordinador académico del doctorado de psicología con orientación en neurociencias cognitivas aplicadas a la universidad, y desde la Universidad Maimónides. Además es investigador y autor de diversos artículos en el área de neurociencia cognitiva aplicada. Ha gestionado la creación de redes colaborativas internacionales de neurociencia en el área de salud y educación y participa en diversos programas académicos de pregrado y posgrado, impulsando acciones en diferentes países para que la aplicación de las neurociencias en el sistema educativo. Démosle bienvenida al doctor Fabián Román. ¿Ya está conectado? Estoy. Doctor Román, buenos días, bienvenido a nuestro simposio y el micrófono es suyo. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la universidad por la invitación, a Alexandra y a Mauricio también por permitirme estar en contacto con Colombia nuevamente, ¿eh? Siempre me reciben con mucho afecto, así que les mando un fuerte abrazo a todos desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, a mí me han pedido que hable hoy sobre neurociencias afectivas y cognición social y cómo aplicarlo al aula. Voy a compartir con ustedes una presentación y cuando ustedes consideren me pueden interrumpir para hacer cualquier tipo de pregunta. Ahí yo les dejo mi mail, les dejo mi dirección de Facebook, donde nos podemos ir conectando luego de la conferencia. ¿Ven la presentación en forma adecuada? Hola. Quisiera chequear primero que la presentación está en pantalla. Ok. Denme un segundo nada más.
Ahí sí estamos compartiendo por lo que estoy viendo. Estamos compartiendo entonces. Ok, gracias. Bueno, les decía que tienen ahí en pantalla mi dirección de mail y mi dirección de Facebook, si se quieren contactar conmigo en otra oportunidad. En principio, ¿por qué vamos a hablar de neurociencia afectiva y cognición social? Porque fueron las grandes incógnitas durante muchísimo tiempo para la ciencia. Imagínense que hace 30 años hablábamos de emociones y considerábamos que las emociones eran lo irracional, lo que está más negado a la razón. Y la intelectualidad, lo racional, era lo que valía. Ese era el valor que teníamos, no solamente digamos, en la vida cotidiana, sino en los consultorios y en las mismas aulas, ¿no? Este, una, perdón, eh, entonces, eso cambió con el tiempo porque nos empezamos a hacer preguntas cómo se podía investigar en neurociencia afectiva y cómo el cerebro funcionaba cuando interactuaba con otro cerebro. Piensen que cuando hablamos de neurociencia, todos los datos que conocemos sobre el funcionamiento del cerebro es el estudio del cerebro individual. Pero hasta el momento, hasta hace muy poquitos años, yo diría hasta hace unos 15, 20 años atrás, es cuando se empieza a estudiar qué pasa en un cerebro cuando interactúa con otro cerebro. ¿Qué pasa cuando interactuamos con el otro? A eso vamos a llamar neurociencia cognición social. ¿Por qué? Porque es un tipo de cognición que aparece cuando interactuamos con el otro. Hablamos generalmente, Mauricio estuvo hablando hoy a la mañana de atención, memoria, función ejecutiva, vamos a hablar de lenguaje. Esas son funciones que podemos estudiar en el cerebro en forma individual. Pero hay otras funciones cognitivas que aparecen cuando interactuamos con el otro. Por ejemplo, la teoría de la mente, la percepción social, la empatía y la cognición moral. De eso vamos a hablar al final de la charla. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes, cuando hablamos de emociones, vamos a hablar primero de neurociencia afectiva, el desafío de Aristóteles. Él decía que cualquiera puede ponerse furioso, que eso es muy fácil. Ahora, ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, por el motivo correcto, de la forma correcta, en el momento correcto, eso no es fácil, es para inteligentes. Evidentemente, digamos, Aristóteles era un gran pensador y adelantaba lo que hoy sabemos de neurociencias. Hasta hace muy poco, como yo les decía, no hablábamos de las emociones eran lo irracional, lo que había que inhibir, lo que había que esconder. Alguien que manifestaba, que expresaba sus emociones, era alguien poco confiable, era una persona que no era apta para la mayoría de los trabajos. Sin embargo, hoy es todo lo contrario. Y Aristóteles se adelantó, ¿por qué? Porque en general uno dice que hay emociones positivas y emociones negativas. Sin embargo, este concepto es el que rompe Aristóteles cuando menciona este desafío aristotélico, en el sentido que no hay emociones positivas o emociones negativas. Hay emociones que tienen una función en un determinado momento y que pueden ser disfuncionales en algún otro momento. Por eso el desafío de Aristóteles para comenzar esta primera parte de la conferencia. Fíjense cuando les digo que no hablábamos de emociones, cómo eran la producción de artículos, según PubMed, digamos, una de las bases de datos más importantes del mundo. En 1980, si yo cruzaba neurociencias y emociones, no existía ningún artículo, 0 artículos. Imagínense que el concepto de neurociencia comenzó a crecer en la década del 80 y ya en 1990 había 11 artículos de emociones y neurociencias. En el año 2134 y llegamos a un máximo en el 2017 de 2041 artículos. ¿Sí? Este crecimiento exponencial también lo acompañó el concepto de emociones y aprendizaje. Fíjense que en 1980
Cuando hablábamos de emociones y aprendizaje, hablábamos de 154 artículos publicados en la mayor base de datos del mundo de trabajos científicos. En cambio, en el 2015 hablamos de 2.372 artículos. Este conocimiento de crecimiento exponencial hizo también que nosotros reveamos la importancia y ese aporte que la neurociencia hizo al conocimiento de las emociones en general y en particular al conocimiento y el impacto de las emociones en el aprendizaje. El primero que estudió las emociones, obviamente, fue Charles Darwin, en su libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, 1872. Imagínense que hace ya casi 150 años, él dijo lo que hoy estamos pensando sobre las emociones básicas, que son formas expresivas, decía él, evolucionadas, que cumplen o cumplen una función adaptativa o de supervivencia. Este es lo que yo rescato de la primera definición de Darwin, que cumplen una función adaptativa y han cumplido una función de supervivencia, cumplen muchas veces en la actualidad, pero básicamente las emociones sirven para adaptarnos. También dice Darwin que hay una continuidad expresiva emocional entre las especies, ¿sí? O sea, sabemos, por ejemplo, que un perro mueve la cola y está contento, que gruñe y está enojado. Sabemos que los animales expresan las emociones, tienen las mismas emociones básicas que nosotros los humanos, pero las expresan de manera diferente. O sea que podemos ver entre las especies una continuidad expresiva entre ellas. Y por último, Darwin dice que tiene una base en un programa evolutivo. Él enuncia en este primer momento, imagínense 150 años atrás, hablar de que nuestras emociones estaban programadas evolutivamente, que nos habían servido para evolucionar y que literalmente lo que hicieron fue permitirnos llegar al lugar donde llegamos hoy. ¿A dónde? Llegamos a la explosión del conocimiento en la neurociencia afectiva y la cognición social en las distintas universidades del mundo. La mayoría de las importantes universidades en Europa, Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, están teniendo y empezando a desarrollar sus departamentos de neurociencia afectiva y cognición social para el estudio de las emociones. Este es uno de los journals más importantes con respecto a emociones, Emotion Review, donde ustedes pueden encontrar la mayoría de la evidencia científica de la que vamos a hablar en el día de hoy. Simplemente como anécdota de este concepto de Darwin, este programa evolutivo, este hombre de la Universidad de Washington comenzó a estudiar la tristeza en las ratas. Y él tenía el estudio era muy simple, lo que hacía era colocar ratas en un ambiente enriquecido, normal, ¿no? Donde haya alimento, donde haya luz, donde haya juegos, donde haya ruedas, laberintos, etcétera. Y tenía otro grupo de ratas en las cuales él le quería producir tristeza, donde el ambiente era oscuro, no había juegos, el alimento era el adecuado, pero no había ni luz ni juegos. De a poco empezó a ver cómo las ratas desarrollaban tristeza, pero uno de las variables que él medía era el sonido en las ratas, ¿no? A ver cómo cambiaba la comunicación entre las ratas. Y paradójicamente, cuando le acercaba el transductor ultrasónico a las ratas que tenían tristeza, no recogían ningún tipo de sonido diferente al habitual. En cambio, sí lo hizo cuando le acercó el transductor ultrasónico a las ratas que tenían un ambiente normal enriquecido. Cuando las ratas jugaban en el laberinto o en la rueda, generaban un sonido diferente al resto de los sonidos que generaban habitualmente. Y fue este hombre el primero que describió la risa en las ratas. Describió ese sonido como un sinónimo de alegría, de expresión de alegría en las ratas. Estos dos neurocientíficos, son de los que
uno puede leer para tener información de divulgación, y son libros que nos introducen al campo de la neurociencia afectiva en forma amena y bastante coloquial. El error de Descartes, de Antonio Damasio, y El cerebro emocional de Joseph Ledoux, dos neurocientíficos de los más importantes y de los más reconocidos que estudian neurociencia afectiva. Con respecto al error de Descartes, el título del libro se llama así porque Descartes, un gran filósofo, tenía esta división entre emoción y razón, ¿no? Esta cuestión de valorar la razón y desprestigiar las emociones. Y Antonio Damasio basa su libro en el error de Descartes, con todo un desarrollo sobre el valor de las emociones en la vida cotidiana. Ahora, ¿qué son las emociones? Según Damasio, las emociones son reacciones subjetivas al ambiente que van acompañadas de respuestas neuronales y hormonales. ¿Qué significa esto? Significa que, fíjense que en principio son reacciones subjetivas. Este fue el gran problema que hemos tenido durante todos estos años anteriores para avanzar en el estudio de las emociones. Porque las emociones son subjetivas y la ciencia tiende a buscar la objetividad en lo que está estudiando. Entonces era lógico que las dificultades metodológicas aparezcan cuando se estudiaban emociones. Y dice también Damasio que van acompañadas por reacciones neuronales y hormonales. Y esto es muy interesante porque define Damasio las emociones como que siempre van acompañadas de alguna estimulación de algún neurocircuito cerebral que produce respuestas neuronales. O sea, que cada emoción tiene un juego de activación o desactivación de centros neuronales con la segregación de neurotransmisores. Ahora, esa comunicación que tiene el cerebro por los neurotransmisores, como mencionó Mauricio al principio de la charla de hoy, es una comunicación de corta distancia. O sea, el centro A se puede comunicar con el centro B, ¿sí? Con neuronas que están conectadas entre sí. Pero cuando la emoción es suficientemente intensa y duradera, hay cambios hormonales. Esto pasa, por ejemplo, con el cortisol. Cuando el enojo es suficientemente intenso y duradero, dura en el tiempo, hay respuestas hormonales. El enojo produce alteración del eje hipotálamo hipófiso adrenal, con segregación de cortisol, y ese cortisol, que es una hormona, repercute no solamente en la adrenal, sino en todo el cuerpo. Y también le da un feedback al cerebro en el cual lo puede llegar a dañar. Ese es el mecanismo por el cual actúa esta situación que les mencionó Mauricio hoy a la mañana, que es el trauma temprano. Los chicos con trauma temprano, el estímulo es repetitivo, duradero e intenso, con lo cual segregan cortisol y ese cortisol impacta en el cerebro. Y en etapas de neurodesarrollo, ese impacto puede producir disfunción de la corteza prefrontal. Entonces, también las hormonas pueden ser las endorfinas, donde una vez que, si el estímulo es intenso, repetitivo y duradero, se segregan endorfinas y esas endorfinas también actúan en el resto del cuerpo. Esta es la definición de las emociones de Antonio Damasio. Ahora, ¿podemos distinguir entre emociones y sentimientos? ¿Es lo mismo? Este es un gráfico muy interesante que muestra por qué emoción y sentimiento no es la misma cosa. Primero que la emoción es súbita, ¿sí? Es inmediata. En cambio, el sentimiento tarda en aparecer. La duración es fugaz de la emoción, en cambio el sentimiento es más permanente. El sistema nervioso autónomo se activa el simpático con las emociones y la activación del simpático durante el sentimiento es escasa. Por ejemplo, si nosotros tenemos miedo,
tenemos aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración en la piel, seguramente, eso es activación del sistema nervioso autónomo, del simpático, ¿sí? Y eso es inmediato. Todos sabemos cuando tenemos miedo. En cambio, el sentimiento es diferente. La vivencia subjetiva de la emoción es clara y concreta. Si yo a ustedes les pregunto si alguna vez estuvieron enojados, cada uno de ustedes puede definir una situación concreta de enojo y puede decir qué siente durante el enojo, ¿sí? O qué siente durante la alegría, o qué siente durante la tristeza. Podemos definir lo que sentimos con la emoción claramente y concretamente. En cambio, el sentimiento puede ser más difuso y más complejo. Si yo les preguntaría al auditorio qué es la amistad, seguramente muchos de ustedes me darían respuestas muy diferentes. O qué es el amor, por ejemplo. Esos son ejemplos de sentimientos. La iniciación a la conducta, la emoción me inicia, es más biológica, me incita mucho a la conducta biológica o psicológica. En cambio, el sentimiento me incita a la conducta más social o cultural. La modificación de la conducta, la emoción tiene una alta modificación de la conducta, en cambio el sentimiento tiene una baja modificación. En el plano cognitivo influye intensamente la emoción, en cambio el sentimiento influye menos intensamente, pero sí me fija conductas cotidianas, es el sentimiento. Y con respecto al intelectual y afectivo, la emoción tiende a diluir lo intelectual y el sentimiento tiende a dejarse realizar por los razonamientos. Este es otro gráfico que me parece muy interesante, tiene unos años, pero me parece clave para entender cómo van cambiando y cómo uno puede afectar, digamos, desde lo que pasa en el aquí y ahora, como decía Mauricio hoy, hasta lo que pasa durante años y meses en nuestra historia de vida. Estos cambios que nosotros vemos en el sistema nervioso autónomo, como por ejemplo puede ser que cuando entramos a nuestra oficina y vemos a nuestro jefe con cara de enojado, o que llegamos a nuestra casa y está nuestra esposa con cara de preocupada o con cara de alegre, esos cambios que no son reportados por la conciencia, pero que sí producen, esas situaciones producen cambios en mi sistema nervioso autónomo. Aumento leve de la frecuencia cardíaca, leve dificultad respiratoria, algo de sudoración, ¿sí? Algunos movimientos más activos desde el punto de vista intestinal. Pueden pasar muchas manifestaciones. Esos cambios son casi imperceptibles. Los tenemos todos los días y duran entre 0,5 y 4 segundos. Se producen esos cambios. Sin embargo, nosotros no nos reportamos que hay ningún estado emocional. Es como un monitoreo no consciente que hacemos de cada una de las situaciones. Claro, si mi jefe mantiene la cara enojada durante mucho tiempo, o mi señora me saluda con un ¿a qué llegaste? Seguramente ahí ya me empiezo a reportar me empiezo a autorreportar emociones. Empiezo a decir, me siento con miedo, me siento ansioso, me siento con incertidumbre, me siento triste. Ahí esa emoción autorreportada puede durar entre minutos y horas. Depende de la intensidad del estímulo, la duración y la repetición de ese estímulo. Acá quiero hacer un punto fundamental porque es clave para entender este autorreporte emocional con lo que es la gestión de las emociones. Los que mejor gestionan las emociones son los que autorreportan las emociones en forma periódica. Hay gente que si ustedes le preguntan cómo está, es difícil nombrar qué tipo de emoción ha tenido durante el día. No las pueden identificar, no pueden reflexionar, no pueden unir de repente una situación o una persona con un estado de una emoción en particular.
Esas son las dificultades que tenemos a la hora de gestionar las emociones. El autorreporte de las emociones es clave para una adecuada, para que la emoción sea funcional, nos sirva diariamente. La emoción autorreportada, si yo estoy triste todos los días, durante la mayor parte del día, y eso, si yo les pregunto a ustedes cómo estuvieron en la última semana, ustedes van a reportar el estado de ánimo. Me van a decir bien, estuve ansioso, estuve triste, estuve enojado por estas situaciones. Cuando yo les pregunto a ustedes sobre el estado de ánimo, van a responder con un promedio de las emociones de la última semana. Habitualmente hacemos eso, ¿sí? Este estado de ánimo, que puede ser estado de ánimo de tristeza, de ansiedad, de enojo, de lo que sea, ese estado de ánimo puede durar días o semanas. Ahora, porque si ustedes están tristes la mayor parte del día, casi todos los días, un periodo mayor de 2 semanas, aparecen los trastornos emocionales. Puede aparecer la ansiedad disfuncional, los estados depresivos que son disfuncionales, y esos trastornos emocionales, cuando se instauran, pueden pasar entre semanas, meses y a veces años. Pero por otro lado, si hay trastornos emocionales, o sea, emociones que no las sé gestionar y que no las sé gestionar en forma repetitiva, que me generan disfunción, pueden aparecer los rasgos de personalidad, pueden aparecer los trastornos de personalidad. Fíjense que partiendo desde emociones no autorreportadas hasta trastornos de personalidad. Si el individuo no aprende a identificar sus emociones, a comprenderlas, no aprende a regularlas en forma adecuada, desde pequeño, desde niño, no lo hacen la adolescencia, no lo hacen la adulta, pueden aparecer trastornos emocionales o trastornos personales relacionados con las emociones. Bien, ¿qué tipo de emociones tenemos? ¿Me están escuchando bien ahora? ¿Me escuchan bien? Ok. ¿Puedo seguir? Reconfírmenme por... Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué tipo de emociones podemos identificar? ¿Sí? Porque habitualmente esto ha sido un grave problema. O sea, ¿cómo clasificar o cómo categorizar lo subjetivo? Esta es otra dificultad que hemos tenido en el avance del estudio de las emociones. Pero bueno, con el tiempo los científicos nos hemos puesto de acuerdo y las categorías de emociones básicas, las típicas, son 3. Emociones primarias o básicas, emociones secundarias o autoconscientes y las emociones terciarias o las emociones morales. Voy a hacer un breve recorrido por estos 3 tipos de emociones. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí? For centuries, emotions have been the domain of artists and writers. At London's Globe Theatre, crowds come to watch plays performed just as they were in Shakespeare's day. Kind souls, what weep you when you but behold out of Caesar's vesture wound? Look you here. Here is it itself. Mark as you see. Emotions are so variable and so personal, they seem out of the reach of science. But looking at these faces, you know what they're feeling, even if you can't explain why. Something about the facial expression conveys so much.
takes a poet to be able to express in words what a moment and expression can convey. And what the face tells you is that's what's happening right at the moment. This person's about to fight. This person is finding things very distasteful and offensive. Or right at the moment, they're having a great time. And you know that instantly. And you know that without words. And when you, the perceiver, see it, you don't necessarily translate it into words. You just know it. You feel it. Paul Ekman realized that our facial expressions are actually a powerful way to let others see what we are feeling. A theater like this wouldn't work if you couldn't, at the back of the globe, be able to distinguish each of the emotions, and that's just what our research found. But the most long-distance transmitter of all is the smile. You can recognize the smile at 70, 80 meters away, just about the distance that you could throw a rock or a spear. 30 years ago, Paul Ekman travelled to Papua New Guinea. The work he did there was to become a landmark study of facial expressions. The young psychologist went to live with the last remaining Stone Age culture on Earth. In 1967 and 68, I worked in the highlands of New Guinea, which at that time had no contact, really virtually no contact with the outside world. Most of the people I studied, I was the first or second outsider they had seen, and they had never seen a photograph, a magazine, a mirror, television, film, nothing. Paul Ekman wanted to know whether the facial expressions used by people in the industrialized world were different from the expressions of these tribes. In other words, do facial expressions change as societies develop, or are they fixed and universal? I did two kinds of studies with them. I showed them photographs and asked them to point to the one that fit a particular story, point to the one where the person is angry, about to fight, point to the one where he's just learned his child has died. And then I asked them to be actors and to show me their expression. You know, if a child had died, show me what your face would look like. If you were about to fight, show me what your face. And I found exactly the same thing I had found elsewhere. Muscle for muscle. The facial expressions this ancient, isolated culture used were the same as our own. Ekman went on to suggest that these universal expressions revealed a simple set of core, universal human emotions, the basic ingredients of our entire emotional repertoire. The 6 basic facial expressions he identified were those of happiness, sadness, disgust, surprise, anger, and fear. The question then is, how might these core, universal emotions each be generated by the brain? Ok, muy bien. Entonces, este video que vimos de Paul Ekman es uno de los científicos que más ha estudiado las emociones básicas. De hecho, antes de su estudio en Nueva Guinea, como mostró el video, había mucha discusión sobre si las emociones no tenían una gran influencia cultural, ya que las emociones tenían que ver con la cultura. Bueno, Paul Ekman demostró que a pesar de estar en contacto con culturas y con gente que no ha tenido ningún tipo de contacto con la cultura occidental, reaccionaban ante las mismas situaciones expresando las mismas emociones. Entonces las emociones básicas las compartimos con otras especies, son innatas más que adquiridas, vienen en nuestro programa genético, evolucionaron como procesos subcorticales, o sea, evolucionaron como procesos que están por debajo de la corteza cerebral. Por eso, a veces es tan difícil, el miedo aparece, ¿sí? Y si no tenemos buenos mecanismos corticales de regulación, ese comando
automático empiece a prevalecer. Son innatas más que adquiridas, evolucionan como procesos subcorticales, evocan una respuesta fisiológica distintiva y sumamente fácil de predecir. Vamos a ver por qué. Se relacionan con cambios como vimos en el sistema nervioso autónomo. Perdón, a ver. No se ve la presentación, me están diciendo. Vamos de vuelta acá. Ahí sí. Ahí estamos, ¿no? Ok. Bien, les decía entonces las características de las emociones básicas. Se relacionan con cambios en el sistema nervioso autónomo, como vimos anteriormente, y en el sistema endocrinológico. Surgen ante las mismas circunstancias en casi todos los individuos. Y son estas que ustedes ven acá. Si yo le pregunto a ustedes qué emoción tiene la primera imagen, ¿qué me dirían? Seguramente sería una emoción de enojo, ¿no es cierto? La segunda, ¿qué sería? Asco o desagrado. La tercera, ¿qué sería? Miedo. La primera inferior, ¿qué sería? Alegría. La del medio, tristeza. Y la última, sorpresa. Estas son las 6 emociones básicas que describió Paul Ekman. Ahora bien, después tenemos las emociones secundarias. Las emociones secundarias son emociones más evolucionadas. Tienen que ver no tanto con lo subcortical por debajo de la corteza, sino que tienen que ver con la corteza cerebral. A medida que el hombre fue desarrollando la corteza cerebral, específicamente la prefrontal, hemos podido sentir una gama de emociones que no sienten el resto de los animales. Por ejemplo, son las que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. Estas emociones secundarias son sociales, tienen que ver más con lo social. Son autoconscientes, generalmente las reportamos a nuestra autoconciencia y requieren control. Muchas de ellas requieren control. Este es un gráfico muy interesante que se llama el Atlas de las Emociones, que lo describió el mismo Paul Ekman, la persona que yo les mencioné y que vieron ustedes en el video. En principio, Paul Ekman, ustedes lo conocieron en el video, pero algunos de ustedes también lo conocen. Hubo una serie americana que se llama Lie to Me, no sé si la vieron, que se basaba en un psicólogo que detectaba microexpresiones faciales cuando los delincuentes mentían y era contratado por el FBI, y hubo cerca de 2 o 3 temporadas de esa serie. Pero Paul Ekman es un neurocientífico prestigioso y fue el que asesoró a Disney y Pixar en la película Intensamente. Si ustedes prestan atención a la imagen, van a ver que esos continentes emocionales que describe Paul Ekman son de los mismos colores que los personajes de la película Intensamente. Son los continentes del disgusto, del bienestar o la alegría, de la tristeza, del miedo y del enojo. ¿Qué dice Paul Ekman? Que cada uno de estos continentes tiene un neurocircuito específico, que tiene centros cerebrales y tiene neurocircuitos que se activan ante situaciones que provocan miedo, enojo, tristeza, alegría. Por ejemplo, la ira es una emoción básica, pero ¿cuáles son las emociones secundarias asociadas a la ira? Por ejemplo, Paul Ekman describe el estar molesto, el estar frustrado, el estar exasperado, confrontativo, amargado, vengativo o estar furioso. Cada una de ellas se diferencia por la intensidad y por la duración. Fíjense que estar molesto es una emoción de baja intensidad y una duración de 1 o 2 días. Ahora, estar frustrado es de mayor intensidad que estar molesto
y es de mayor duración también, entre 7 días y 10 días. En cambio, el día de furia es una emoción de altísima intensidad, la furia es una emoción de altísima intensidad que dura pocas horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía que nosotros ponemos en expresar la furia es tan grande, el sistema requiere tanta energía que la podemos sostener solamente durante unas pocas horas. Ahora, ¿qué es lo que dice Paul Ekman y lo interesante para la aplicación en el aula? Es que cada una de estas emociones básicas y de estas emociones secundarias tiene su relato conductual, tiene una conducta expresada. ¿Qué es lo que nosotros observamos en el otro? ¿Qué es lo que nosotros observamos en los demás? La conducta. Es el epifenómeno de los procesos neurocognitivos y emocionales que están dentro nuestro. Entonces, un chiquito en el aula que discute habitualmente, que insulta, que pelea, que grita, que se reprime, que usa la fuerza física, que menoscaba al compañero, que se calienta lentamente, que es pasivo-agresivo, ese chiquito me está demostrando en su conducta que alguna emoción relacionada con la ira está sintiendo. O esa emoción está sustentando la conducta que yo estoy observando. Por lo tanto, el acto más inteligente que uno puede tener como docente es intervenir tempranamente cuando uno tiene este tipo de conductas y no ir con el no grites, no pelees, no le pegues al compañero, sino ir un poquito más allá, investigar y conocer al alumno qué tipo de emoción está teniendo. Porque por más que yo diga que no hagas esto, no hagas lo otro, si la emoción continúa, el estado de molestia va a pasar a frustración, va a pasar a estar confrontativo y un día va a estar el día de furia, que es ahí donde las intervenciones son mucho más difíciles y mucho más complicadas y mucho menos efectivas. Este es el modelo Paul Ekman, que creo yo que es uno de los que sirve para el manejo del aula. ¿Por qué también identificar la ira o alguna emoción relacionada con la ira? Porque está relacionada con varios de los trastornos que podemos ver en el aula, como el trastorno explosivo intermitente, el trastorno antisocial de la conducta, el trastorno negativista desafiante o los trastornos del estado de ánimo. Otra emoción es el miedo, otra emoción básica es el miedo. Fíjense el miedo cómo es. La curva del miedo es diferente a la curva del enojo, de la ira. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que emociones asociadas al miedo, al neurocircuito del miedo, es estar azorado, nervioso, con ansiedad, pavoroso, con desesperación, en pánico, con horror, con terror, y todas tienen una curva de crecimiento rápido y de disolución lenta. El neurocircuito del miedo es muy fácil de activarlo, pero tarda más tiempo en disiparse. Conductas relacionadas con este neurocircuito del miedo: estar evitativo, congelado, vacilar, rumiar, gritar, estar en retirada o preocupado. Tristeza, lo mismo. Fíjense cómo hay emociones asociadas a la tristeza, como estar decepcionado, desanimado, en resignación, sentirse incapaz, desesperación, miserable, apenado, dolorido, angustiado. Ahora, fíjense cómo son las curvas de la tristeza. Son diferentes a la del miedo, diferentes a la de la ira. Son curvas que son difuminadas, curvas que no pueden distinguirse específicamente cuál es la intensidad máxima y cuándo empieza a decrecer. Porque es difícil la tristeza también en esa definición. ¿Cuáles son las conductas asociadas a la tristeza? Estar avergonzado, llorar frecuentemente, protestar, rumiar pensamientos, buscar el confort. La tristeza siempre trata de buscar la reparación de ese estado de tristeza a través del confort o estar en retirada. Entonces, la otra emoción, ¿cuál es? La alegría. La alegría, otra emoción básica, tenemos la sensación de placentera, gozo, resignación, diversión,
alivio, orgullo, estar maravillado, excitado, extasiado y la desgracia ajena. Lamentablemente, bueno, Paul Ekman describe que la desgracia ajena puede producir alegría. La ciencia no, no describe si está bien o está mal, describe los fenómenos, nada más. ¿Y cuáles son las conductas relacionadas con la alegría? Estar conectado con el otro, exclamar, regocijarse, buscar el confort y buscar más alegría. Fíjense cómo este correlato entre lo conductual, las emociones, la emoción básica y las emociones secundarias asociadas a este neurocircuito emocional nos permiten hacer intervenciones mucho más tempranas, ¿cierto? ¿Por qué es importante el tema emocional? Porque las emociones tienen una función. ¿Y cuál es la función de las emociones? Bueno, por supuesto que las emociones me dan un funcionamiento cotidiano. Si alguien cree que no, que las emociones hay que esconderlas, es el peor error que uno puede cometer. Porque sin emociones no podríamos funcionar en forma habitual. Comunicación y lenguaje, ¿sí? Es una forma de comunicación, como decía Paul Ekman, una sonrisa se ve a 70, 80 metros de distancia. Una cara de asco se ve también a unos 40, 50 metros de distancia. El miedo también lo podemos observar a distancia. El otro me comunica con la expresión facial de la emoción qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo. Otra de las funciones de las emociones es juzgar nuestra propia situación, ¿sí? O sea, si nosotros concurrimos a nuestro jefe y cada vez que concurrimos nos sentimos mal, ¿sí? Bueno, es una forma de juzgar mi situación laboral. Si yo en una relación de pareja me llevo mal y estoy en conflicto permanente, es una forma de juzgar cómo es mi situación emocional de pareja. La otra función es la tomar decisiones. Y esto es fundamental porque nadie toma decisiones basadas solamente en la razón. Creemos que tomamos decisiones basadas en la razón y las decisiones las tomamos siempre consultando nuestro estado emocional. Nadie está en el trabajo si es maltratado sistemáticamente. En algún momento eso se corta, ¿sí? Me sirve para tomar decisiones. Y por último, la función de las emociones es que cuanto mejor gestiono las emociones, me dan más ventajas en las relaciones sociales. Los líderes no son los que más saben, sino los que mejor relaciones sociales tienen. Los que mejor pueden gestionar y pueden liderar grupos humanos. La gestión adecuada de las emociones da gran ventaja social de todo punto de aspecto, desde el liderazgo hasta la relación de pareja, relación con los hijos, relación con los padres, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con todo el mundo. Este es otro trabajo que me parece muy interesante, que es un trabajo que es que nos muestra un poco cómo es la representación de las emociones según lo que reporta la gente. Fíjense donde la gente reporta que siente el enojo. Lo reporta en la cara, en el pecho y en las manos, ¿sí? Cuando yo estoy enojado, habitualmente, habitualmente, ¿qué pasa? La sangre fluye a las manos. ¿Por qué? Porque en el enojo yo me preparo para el ataque, ¿sí? También la sangre fluye a la cara, porque es una forma, una señal de decirle al otro que lo que está pasando me está disgustando. El miedo, ¿dónde lo siente la gente? Fíjense que lo siente en el pecho, ¿sí? Básicamente. El disgusto, cerca de la boca y la garganta. La felicidad en la cara, en el pecho y casi en todo el cuerpo. La tristeza es como el organismo se apaga, ¿no? Es como una falta de energía general. La sorpresa, fíjense que donde más fluye la sorpresa es en la mirada, ¿sí? La ansiedad en el pecho, el amor en todo el cuerpo, ¿sí? Y así con cada una de las emociones. Ahora, las emociones tienen dos características, ¿eh?
una característica que tiene que ver, podemos hablar de dos características principales de las emociones, que es la valencia y el arrusal. ¿Sí? Toda emoción tiene una valencia, que la valencia puede ser positiva o negativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivimos la emoción como positiva o como negativa. La emoción en sí no es ni positiva ni negativa, pero nosotros la vivimos como positiva o negativa. O sea, evidentemente, cuando tenemos miedo la pasamos mal, ¿sí? Cuando estamos alegres, esa emoción tiene una valencia positiva. Esa es una de las características de la emoción. Entonces, fíjense, la otra característica es el arrusal. El arrusal es el grado de activación. ¿Cuánto esa emoción me motiva a la acción? ¿Sí? Entonces piensen un minuto, por ejemplo, en la alegría. La alegría, ¿qué tiene? ¿Un arrusal negativo o positivo? O sea, de activación o desactivación. De activación, ¿no es cierto? El enojo, ¿qué tiene? ¿Un arrusal positivo o negativo? Perdón, ¿activación o desactivación? Desactivación o activación. El miedo es activación. El enojo. En cambio, el miedo puede tener un arrusal de activación o desactivación. La tristeza, por ejemplo, tiene un arrusal de desactivación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emociones, siempre hablamos de dos características de la emoción. Si la emoción, cuál es la valencia y cuál es el arrusal. De esta forma es como se empezaron a estudiar las emociones en todo el ámbito científico. Hay un modelo de la circunferencia, donde me permite colocar la valencia y el arrusal y colocar la emoción en el cuadrante adecuado, según el grado de valencia, negativa o positiva, o el grado de activación o desactivación de la emoción, ¿sí? Este gráfico de la activación y de la valencia lo usan, por ejemplo, un centro de terapia familiar de Rochester, donde ellos, ante una situación familiar, lo que hacen es preguntarles a todos los miembros de la familia que identifiquen qué emoción tienen y que la coloquen en un cuadrante específico. Y luego de la intervención terapéutica, lo que buscan es que la mayoría del grupo familiar coloque las emociones que siente en el mismo cuadrante, ¿sí? Es una medida de eficacia de las intervenciones familiares en este centro de Rochester. Pero este es otro trabajo que también se basa en este modelo de la circunferencia, donde simplemente se los traigo a colación porque me muestra un poquito cómo es la activación del núcleo accumbens y la ínsula anterior durante la anticipación de incentivos, ¿no? Y fíjense cómo, si vemos el cuadrante, vamos a ver cómo el núcleo accumbens está desactivado, ¿sí? Cuando ante estímulos negativos, y se va activando a medida que los estímulos positivos aparecen, ¿sí? En cambio, la ínsula es al revés. La ínsula está activada durante los estímulos negativos y se va desactivando cuando aparecen los estímulos positivos. Con lo cual hay una regulación entre el núcleo accumbens y la ínsula frente a cada uno de los estímulos emocionales. Simplemente para recordarles, el núcleo accumbens es el centro del placer y la recompensa. Cada vez que nosotros tenemos una situación de placer, tomamos un café con un amigo, salimos con nuestros hijos, jugamos al fútbol y hacemos un gol el sábado a la tarde, cuando vemos una linda película, siempre se activa el núcleo accumbens. Y la ínsula se activa ante situaciones desagradables. Bien, el déficit de la regulación emocional son propuestos como base de muchas de las patologías, según Richard Davidson, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia tienen problemas de reconocimiento de emociones en general, ¿sí? Los pacientes con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y deterioro cognitivo leve, tienen un déficit en el reconocimiento de emociones y también un déficit en la memoria emocional. Tienden a recordar menos los recuerdos con carga emocional positiva baja. Los pacientes depresivos tienen una alteración del arrusal, del grado de activación, ¿no? Y un sesgo hacia la memoria emocional con valencia negativa.
La detección de la expresión facial del asco es afectada en los pacientes con TOC, depende de la gravedad del TOC, pero en la mayoría de los TOC se ve afectada. Y también el reconocimiento del asco está afectado en pacientes con enfermedad de Huntington, por ejemplo. Y la detección de la ira está alterada en los pacientes con Parkinson. Entonces podemos hablar de un modelo de emociones que podemos estudiar las emociones de distintos lugares, pero siempre hay un componente de motivación, de tendencia a la acción, un componente subjetivo, esa sensación consciente de la emoción, un componente fisiológico, autonómico, hormonal, que tiene que ver con los neurotransmisores, un componente motor, que es esa expresión facial, los gestos, y la prosodia, que es la expresión no verbal de la palabra, y tiene que ver con la cognición, con la memoria, con la toma de decisiones. Por último, tenemos las emociones morales. Las emociones morales son las más evolucionadas de la especie y que desarrollan el comportamiento más adecuado esperado por el grupo social, dice la diapositiva. ¿Por qué? Que las emociones morales aparecen cuando se rompe una regla social construida por el grupo, ¿sí? O sea, las emociones morales no aparecen en el individuo solitario, sino que aparecen cuando el individuo rompe una regla social consensuada por los demás, ¿sí? Este es, por ejemplo, de la compasión, que Mauricio habló hoy mucho en su charla, ¿sí? La compasión surge siempre por la inferencia de que uno sufre o padece algo, ¿sí? Lo curioso es que la compasión incluye el deseo de aliviar el sufrimiento. Entonces, la compasión genera conductas altruistas, como por ejemplo la herida. La compasión es una de las emociones más estudiadas, tiene que ver con la acción del cíngulo anterior y la ínsula. La vergüenza y la culpa son otras dos emociones morales, ¿sí?, que se distinguen entre sí por varios aspectos, pero comparten el mismo neurocircuito, ¿sí? Activan las mismas áreas del cerebro. La culpa es más privada, la vergüenza es más pública, la culpa se traslada en ciertas reglas, en cambio la vergüenza no se alcanzan ciertas metas o estándares. El foco de atención es la conducta de culpa, el foco de atención es la persona, y la culpa mantiene ligada a la persona buscando la reparación. En cambio, la vergüenza provoca el deseo de escapar, la situación de escapar, la exposición social. Diferencias entre culpa y vergüenza, pero entre las dos se activan los mismos circuitos, fíjense, con características diferentes, ¿no? Vamos a ver acá cómo, vamos a ver cómo podemos ver que en la culpa se activa la corteza prefrontal anterior, la ínsula, la corteza prefrontal, el temporal anterior y el temporal superior. En la vergüenza se activa la corteza prefrontal medial, no la anterior, la medial, la corteza orbitofrontal y la corteza anterior del cíngulo. Ahora, las dos regiones marcadas en la corteza orbitofrontal y la corteza temporal anterior se activan las dos emociones. Bien, ¿cómo el cerebro percibe las emociones? ¿Cómo las puede regular? Simplemente voy a hacer referencia a lo que dijo Mauricio en la charla. Activación de la amígdala, por ejemplo, en el circuito de la ansiedad y el miedo. Hay una desactivación de la corteza dorsolateral. Cuando procesamos información emocional, hay dos vías fundamentales. Una que tiene que ver con uno consciente, que es una vía subcortical, que es la vía tálamo-amígdala. El tálamo cesa los sentidos y el tálamo activa la amígdala. Entonces imagínense en un callejón oscuro donde hay una persona que la apunta con un revólver, ¿no? Ustedes en ese momento están procesando información de los sentidos, visual, auditiva, olfativa, hasta gustativa, ¿sí? Este procesamiento es rápido, es inmediato y no consciente.
el tálamo de la amígdala. Inmediatamente nuestra amígdala se activa y pone todo el neurocircuito del miedo en su máxima expresión. Ante el miedo hay dos conductos posibles: o la huida o el ataque. En ese momento, digamos, tengo esa vía directa, pero hay otra vía de procesamiento de la información, que es la vía tálamo, corteza prefrontal. O sea, que la misma información que llega al tálamo de la amígdala, el tálamo lo manda también a la corteza prefrontal para que le evalúe. ¿Sí? Y si yo veo que en ese momento el individuo que me encontré con está uniformado y es un policía, mi evaluación de seguridad y seguramente va a bajar mi nivel adrenalino, ¿sí? O seguramente si es un dron se activará para otro tipo de medidas. Ese tipo de evaluación del tálamo corteza prefrontal es una evaluación consciente. Pero estos dos tipos de acciones se diferencian en el tiempo. Una es mucho más rápida, la no consciente, la amigdalina, y la corteza prefrontal requiere más tiempo. Entonces, ¿qué podemos ver cuando se activa el amígdala? Podemos ver corteza social y síntoma anterior, desactiva en preocupación, disfunción de los sistemas atencionales, disfunción de la conciencia, disminución del lenguaje, disminución de las funciones ejecutivas, aumento de la activación del proceso automático. Justamente lo que decía Mauricio hoy con respecto a mindfulness y las preguntas que estuvieron haciendo antes, tiene que ver con el control de la corteza frontal sobre el sistema amigdalino. Todos los estudios que estamos viendo actualmente sobre mindfulness nos apuntan a que el mecanismo por el cual aparece el mindfulness como efectivo es que puede regular la corteza prefrontal, la amígdala, a través del entrenamiento en mindfulness. Bien, estos son algunos otros trabajos que tienen que ver con la activación, por ejemplo, de distintas regiones cerebrales en un contexto emocional positivo. Una de las preguntas que le hicieron a Mauricio estaba orientada hacia eso. El contexto emocional positivo facilitan los procesos de memoria. ¿Por qué? Porque en este trabajo lo que vemos es cómo el giro, cuando hay contexto emocional positivo, se activa el giro lingual y el giro fusiforme, que estimulan la activación del hipocampo, favoreciendo los procesos de memoria. Este es un trabajo muy interesante que me muestra cómo en los procesos de memoria siento placer cuando conozco un significado de una palabra nueva, ¿sí? Cuando conozco el significado de una palabra nueva, se activa el núcleo accumbens, que es el núcleo que ustedes ven más abajo en la diapositiva. ¿Cómo podemos entrenar las emociones en los chicos? Simplemente hay tres procesos que uno tiene que tener en claro, que uno tiene que estimular. El primer proceso es el de la percepción de las emociones. El segundo es el de la comprensión emocional y el tercero es el de la regulación emocional. Porque educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, decía Aristóteles, y los maestros están en un lugar, pero de privilegio para la educación emocional. Primero, cuando yo digo percepción de emociones, trabajar de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en chicos muy, muy pequeños, trabajar con colores y que los chicos puedan reportarse qué estado emocional tienen en el día de hoy. Simplemente eligiendo una tarjeta de colores o eligiendo un color específico desde jardín para que expresen qué tipo de emoción están teniendo en ese momento. Eso permite que el chico empiece a reconocer las emociones propias. En edades más adultas, por ejemplo, con frases, ejercicios que se puede hacer en grupo perfectamente bien. Me pongo triste cuando. Ahí yo lo que estoy pidiendo a los chicos que comprendan qué situación produce un estado emocional. Me pongo muy contento cuando, me asusta qué, me enojo mucho cuando, me disgusta qué. Relacionar una situación con la emoción es un primer paso para la comprensión emocional. La segunda es, bueno, ver la emoción en el otro, ¿sí? Juan se pone triste cuando, lo pone muy contento que, lo enoja cuando, que yo pueda identificar las emociones en mis compañeros, en mis pares, es
cierto grado de educación emocional. O, por ejemplo, que yo pueda completar este tipo de trabajos, ¿sí? ¿Cómo me siento si, de vuelta, la situación, la emoción que identifico y por qué me siento así? Esa es percepción y comprensión emocional, ¿sí? En mi fiesta de cumpleaños vienen muchos amigos. ¿Cómo me siento? ¿Qué emoción tengo? Alegría. ¿Por qué? Bueno, buscar una razón por la cual yo siento alegría es el primer mecanismo de la educación emocional a nivel de jardín y primario. Hay técnicas, distintas técnicas que podemos ver, como las técnicas de automonitoreo que yo les mencioné recién, las estrategias del termómetro, o sea, hay veces que uno tiene que ver qué grado tiene de la emoción, ¿no? O sea, yo tengo miedo al examen. Bueno, ¿cuánto miedo tengo al examen? ¿Tengo 10 de miedo? ¿Tengo 20? ¿Tengo 90? ¿Qué grado? Graduar, digamos, la intensidad de la emoción es otra parte de la comprensión. Y usar técnicas de acuerdo a la edad, pero la técnica de la tortuga, digamos, el freezer del enojo, el refugio del miedo, digamos, son técnicas que me pueden servir a la hora de generar estrategias de afrontamiento en educación emocional. Lo importante con las emociones y el rol de los maestros, ¿cuál es? Identificarlas, expresarlas, comprenderlas, regularlas, tener teoría de la mente, empatía y emociones morales. La peor decisión es esconderlas, ¿eh? Hay que siempre expresarlas y tratar de expresarlas de la mejor manera posible. Si tengo 5 minutos más, puedo hablar de cognición social, no sé si quedamos ahí, porque me están avisando que estamos cortos de tiempo. Sigo. Ok, bien, cognición social. Como yo les decía, digamos, es la cognición que aparece cuando me relaciono con el otro. Yo para esto utilizo dos analogías, dos imágenes icónicas que tenemos todos en la cabeza. La primera, Nick Marshall. ¿Recuerdan la película Lo que ellas quieren? ¿Eh? Mel Gibson tenía un accidente en la bañera y por un fenómeno de electrocución su cerebro cambiaba y podía escuchar lo que pensaban las mujeres. No estoy viendo ahora el auditorio, pero imagino algunas caras de felicidad. Y la segunda es la de Sheldon Cooper, ¿sí? Nick Marshall tenía 100% cognición social y Sheldon Cooper tiene nada de cognición social. Es un personaje que no tiene absolutamente nada de conocimiento de lo que el otro siente o piensa. ¿Qué es la cognición social? Es el conjunto de procesos neurocognitivos que no solo están implicados en el intercambio de señales específicas como la expresión facial, el movimiento del cuerpo y la mirada, sino en la interpretación y respuesta que generamos ante las intenciones y comportamientos de los demás, de forma que nos permita adecuar nuestra conducta social, ¿no? Esta definición de cognición social tiene varios aspectos. En primer lugar, decimos que es un conjunto de procesos cognitivos. La cognición social tiene que ver con la cognición. Es una forma de conocer el mundo a través de los demás. ¿Sí? Este conjunto de procesos neurocognitivos se activan entre situaciones sociales, situaciones de interacción social. No se activan cuando estamos solos, se activan cuando interactuamos con el otro. ¿Cómo? Percibiendo, evaluando, respondiendo ante situaciones sociales, valorando no solo mis propias impresiones, sino también infiriendo qué es lo que el otro piensa, siente o las intenciones de los demás. ¿Para qué? Para permitirme una interacción satisfactoria con los demás. La cognición social es fundamental, ¿sí? Porque primero yo tengo que tener una adecuada neurocognición para tener una adecuada cognición social. Por ejemplo, acá ya les doy una pista. Los chicos con TDAH, los chicos del espectro autista, los chicos con trastorno de conducta, ¿sí? Tienen, digamos, alguna alteración de la cognición social, y en el caso del TDAH, basada en su neurocognición. Si yo no puedo prestar suficiente atención a las señales que el otro me envía,
evidentemente no voy a poder interpretar las emociones del otro y no voy a poder adecuar mi conducta social. Ese es uno de los ejemplos más claros. ¿Por qué? Porque todos tenemos lo que se llama, un individuo se considera funcional cuando tiene 3 características fundamentales. Y ahí ahora voy a definir lo que es funcionamiento social global. Algo les mencionó Mauricio en la charla anterior. Funcionamiento social global del individuo es que tenga un trabajo adecuado, que sea independiente y que tenga adecuadas relaciones sociales. Esos son los 3 parámetros que son necesarios para definir funcionamiento social global. Trabajo sustentable, que el individuo tenga buenas relaciones sociales y que sea autónomo, ¿sí? Y la cognición social es la variable mediadora entre la neurocognición y el funcionamiento social global del individuo. Hay 6 subcomponentes de la cognición social. Uno es la teoría de la mente, el otro es el procesamiento emocional, la percepción social, el estilo atribucional, la empatía y la cognición moral o los dilemas morales. Vamos con la teoría de la mente. Primero con la percepción de emociones. Fíjense cómo es la percepción, dónde los chicos, como por ejemplo del espectro autista, centran la mirada, dónde lo hacen los individuos controles, ¿sí? El individuo control, que no tiene ningún tipo de alteración, no tiene espectro autista, fija la mirada en el entrecejo y los ojos. En cambio, los chicos con alteración, con el desorden del espectro autista, fijan la mirada en lo que es el triángulo de nariz y el labio superior. Y los individuos con lesión amigdalina fijan la mirada en lo que es la punta de la nariz. La mirada es la señal social más importante que el otro nos da. Si yo estaría en el momento del auditorio, les haría un ejercicio de teoría de la mente a través de la mirada. Si nosotros queremos saber lo que el otro está pensando o sintiendo, lo miramos a la cara, pero el elemento crucial para definir la teoría de la mente, para que nosotros sepamos lo que el otro siente o piensa, es la mirada. Por lo tanto, si los individuos con autismo o con lesión amigdalina no fijan la mirada, no fijan su mirada en la mirada del otro, hay una señal social menos intensa. El primer subcomponente, como yo les decía, era la teoría de la mente, es la habilidad de explicar y predecir el comportamiento de otras personas mediante la atribución de estados mentales, independientemente a la nuestra, ¿no? Entonces, ustedes permanentemente, todos hacemos eso, permanentemente estamos tratando de predecir y de explicar el comportamiento del otro. Y eso lo hacemos a través de la información que el otro nos da, de los gestos, la mirada y la prosodia. La teoría de la mente es muy importante porque está alterada generalmente en los chicos con espectro autista. Sin embargo, los chicos con síndrome de Down dan bien en los test muchas veces. Estas son algunas de las regiones que se activan en los procesos de interacción social, como el surco temporal inferior, que ven ahí con la letra A, la corteza prefrontal lateral, ¿sí? Con la letra B, la amígdala, con la letra C, y la corteza prefrontal medial con la letra D, que lo ven ahí en la pantalla. El procesamiento emocional, bueno, estuvimos viendo ya emociones durante la primera parte de la charla, no me voy a detener en eso. La percepción social, otro subcomponente de la cognición social, que tiene que ver con los scripts sociales, ¿sí? ¿A qué llamamos scripts sociales? Son aquellas situaciones sociales que a través de la vestimenta, a través de la disposición de muebles, a través de símbolos, signos, identificamos rápidamente como un script social y adecuamos nuestra conducta a ese script social, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van en ruta y alguien vestido como la imagen de arriba les hace esa señal les pone la mano, ¿ustedes qué hacen? Seguramente paran el auto porque identifican a esto como un control policial. En cambio, si el individuo no tendría uniforme,
no tendría ningún tipo de identificación y es una noche oscura, ¿pararía en el auto? Quizás lo más probable que no, ¿sí? Porque dudarían de cuál es el script social. En las dos situaciones de abajo, por ejemplo, si ustedes entran a la oficina, ¿en cuál se sentarían si son empleados? ¿En el sillón alto y cómodo o en las dos sillas que están del otro lado? Seguramente todos nosotros nos sentaríamos del lugar donde no es del jefe, porque el escritorio ancho, la silla cómoda, la disposición de los muebles me dan la señal, el script social de quién es la oficina y quién es la autoridad en esta situación. El otro es el estilo atribucional, ¿sí? El estilo atribucional tiene que ver con digamos, es aquellas explicaciones que nos damos sobre por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, el estilo atribucional tiene que ver, por ejemplo, con saltar conclusiones, con estar distorsionado. Un ejemplo clásico de un estilo atribucional alterado es la paranoia, por ejemplo, ¿sí? Los pacientes con paranoia identifican la mirada del otro o la conducta del otro como persecutoria, ¿sí? Esto es un síntoma muy clásico y tiene que ver con el estilo atribucional en su cognición social. La otra es la empatía, ¿sí? La empatía, que si yo les preguntaría a ustedes en este momento qué es la empatía, muchos de ustedes me dirían que es ponerse en el lugar del otro. La empatía no es solamente ponerse en el lugar del otro, ¿sí? A eso lo llamamos perspectiva cognitiva. Y es lo que hacemos la mayoría de los profesionales, incluso los docentes. O sea, lo que hacemos es comprender lo que el otro está sintiendo, ¿sí? O la situación del otro. Eso es perspectiva cognitiva. Ahora, cuando decimos que tenemos empatía, requiere otro tipo de situaciones. Requiere que yo sienta algo parecido a lo que el otro siente. Eso es empatía, ¿sí? Empatía es sentir algo parecido a lo que el otro siente. La definición que da Singer, que es una de las autoras que más ha estudiado empatía, desde el punto de vista de la neurociencia social, es que la empatía es un estado afectivo que tengo yo. Ese estado afectivo es isomorfo, es parecido al estado afectivo que la otra persona tiene. Este estado es provocado por la observación o la imaginación del estado emocional del otro, y yo sé que este estado que yo tengo difiere, o sea, es consecuencia de lo que siente la otra persona. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las bases de la cognición social y cómo mejorar la cognición social tiene que ver muchas veces con estimular estrategias empáticas, ¿eh? La empatía es clave para relacionarnos con los demás, es clave para conectarnos con el otro. Si ustedes quieren conectarse con los demás, pueden tener mucha simpatía, que es conectarse desde el punto de vista intelectual, pero cuando me conecto desde el punto de vista emocional, esa empatía produce una conexión diferente. La empatía tiene que ver con que yo puedo tener mi estado emocional puedo estar apenado cuando el otro está triste. Tiene que haber un estado afectivo similar. Bueno, estas son algunas diferencias de la simpatía y la empatía. No me voy a detener mucho en esto, porque me estoy quedando corto de tiempo. La cognición social, entonces, la debemos entender como las habilidades de construir representaciones de las relaciones entre uno mismo y los otros y usar flexiblemente estas representaciones para guiar nuestro comportamiento social. Buena cognición social es mejor relaciones sociales. Buena cognición social es mejor clima en el aula. Buena relación social son individuos más seguros del punto de vista emocional y del punto de vista social. Ahora, esta cognición social no aparece de la nada, sino que tiene que ver con la maduración del cerebro y el aprendizaje. El cerebro, entre su maduración propia, entre su neurodesarrollo y lo que voy aprendiendo, va teniendo áreas que se especializan en forma interactiva y me producen la conducta social final del adulto. Para que ustedes vean la complejidad de esto y que cada vez es mucho más complejo estudiarlo, hablamos de los 4 neurocircuitos del cerebro social, como es la red amigdalina,
que está involucrada en la corteza orbitofrontal y la amígdala, que está involucrada en la detección de amenazas, evaluación emocional y regulación emocional. La red de empatía, ¿sí?, que participa en la detección automática ante la respuesta de la angustia de los demás, que está dada por la ínsula y la amígdala. Las neuronas en espejo, la red de neuronas en espejo, que está dada por las regiones parietales y la corteza prefrontal ventromedial, ¿sí? Y la red de TOM, de teoría de la mente, que está implicada en la atribución automática de los estados mentales del otro, dada por la corteza prefrontal ventromedial, el surco temporal superior y las regiones temporales superiores. Son los 4 neurocircuitos descritos por Adolf del cerebro social. Por supuesto que, como yo les decía, esto tiene un neurodesarrollo. Ese neurodesarrollo, desde el momento del nacimiento en adelante, simplemente ya estoy terminando, compartir con ustedes este video para que vean qué pasa con el neurodesarrollo y la falta de señales sociales, la falta de feedback. Este experimento se llama el paradigma de la cara inmóvil. El paradigma, ustedes van a ver que la mamá interactúa con el bebé en forma adecuada. En un momento la mamá lo que hace es retirar la cara y poner cara neutra y no le va a dar señal social al bebé. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. Fíjense que el bebé primero se desorienta al no tener feedback de la mamá, utiliza las mismas estrategias que venía utilizando antes para poder hablar con la mamá, interactuar, no lo logra, aparece el enojo en primer lugar, y finalmente la angustia. Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. La mamá vuelve a interactuar con el bebé y el bebé vuelve a adecuar la conducta social al feedback de la mamá. Eso es lo importante que es en el aula, en la familia, en la sociedad, el feedback social. Esta dirección que le damos a través de la mirada, a través del contacto, a través de la empatía, de la percepción social, del estilo de atribución al otro, para que él adecue su conducta social. Si no, es imposible que el otro pueda interactuar en forma adecuada. Este trabajo es un trabajo interesante que me habla del lenguaje emocional, sobre el número de palabras que los chicos manejan según las edades. A edades muy tempranas manejan alrededor de 40 palabras y recién en la adolescencia pueden manejar de 340 a 350 palabras con contenido emocional. Déficit de Tom, y termino con este trabajo, que para mí es uno de los más paradigmáticos con respecto a lo que tiene que ver con la cognición social. Noemí Berger, el año 2003, este trabajo en la revista Science, muy interesante porque ella hablaba sobre exclusión social. Es un trabajo sobre resonancia magnética funcional. Ustedes saben que el trabajo era, poníamos un resonador magnético a un sujeto y se planteaba un juego de social de pelota, ¿no? En una pantalla. Entonces, estaba a todos los miembros de la ronda y en un momento al sujeto en estudio se lo salteaba una ronda. En la próxima ronda le volvía a dar la pelota, dan 2 o 3 rondas y se sacaba de pelota durante 2 rondas, sobre 3 rondas, 4 rondas, hasta que se lo excluía del juego. En el momento de exclusión del juego, en la resonancia magnética se ve que activan 2 áreas
importante del cerebro que tiene que ver es el cíngulo y la corteza prefrontal ventral derecha, ¿sí? Que son las mismas áreas que se activan en el dolor físico. Interesante porque básicamente lo que estamos viendo es que la ilusión social activa áreas relacionadas con el dolor. Y ante el dolor, como decíamos hoy, hay dos posibilidades: o el ataque o el aislamiento. Y un poco lo que vemos hoy en la vida de las sociedades donde la exclusión social es tiene un grave impacto. La agresión o el aislamiento. Bueno, espero que les haya servido la conferencia y estoy ahí para las preguntas. ¿Hay preguntas en la web? En algún momento de la presentación había como una balanza y estaba el corazón y el cerebro, pero según varios estudios y varios artículos, menciona que realmente tenemos tres cerebros. Obviamente el cerebro-cerebro, el cerebro-corazón y el cerebro mesentérico, que los tres funcionan equilibradamente. Por eso es que cuando la barriguita está llena, el corazón está contento y la racionalidad lo entiende y funciona mejor el cuerpo. En este momento, si queremos un hábitat adecuado para un nicho de aprendizaje cualquiera, podemos equilibrarlos de esa manera. La serotonina funciona exactamente igual. Dice que las cantidades son más altas en el visceral que no en el mismo corazón y en el mismo cerebro. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en este proceso con el campo educativo? No conozco ningún trabajo que hable sobre cerebro mesestético y educación. No puedo responderte eso. Lo que sí puedo responderte es lo que pasa en el aprendizaje con el impacto de las emociones. Todos los trabajos que tenemos hablan de que no hay aprendizaje sin un clima emocional positivo, que no hay aprendizaje si no hay dopamina, ¿sí? Aprendizaje real. La mayoría de los aprendizajes que tenemos es con liberación de dopamina. Cuando se libera dopamina en el cerebro, la dopamina actúa sobre el hipocampo de manera increíblemente fantástica, porque lo que hace la dopamina es unir toda la información que llega al hipocampo en ese momento. O sea, que si yo libero dopamina durante el aprendizaje, como que aprendo un contenido específico, toda la información, como decía Mauricio, multisensorial, se va a unir en el hipocampo. Cuando el aprendizaje multisensorial está acompañado de dopamina y estimula el hipocampo, el aprendizaje seguro. Elkin Ramos pregunta, en el aula de clase podemos encontrar todos los tipos de emociones mencionados por usted. En cuanto a prioridad, ¿qué tipo de emociones se les debe brindar apoyo desde una escala más importante o menos importante? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta? Bueno, ¿qué escala? A ver, primero, no hay aprendizaje con enojo ni con miedo. O sea, te diría que la primera emoción que uno tiene que estimular es la alegría, el clima emocional positivo en el aula. Esa es la primera que tienes que estimular. Segundo, tiene que ser la ausencia de miedo o enojo. Miedo en el sentido del castigo. Y enojo en el sentido de que no hay ninguna posibilidad de que ningún maestro se enoje con los alumnos por el error. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el error debe ser descartado como factor de enojo o de castigo en los alumnos. ¿Ya? Lo único que hace eso es fomentar un sistema educativo que no se base en el proceso de aprendizaje. O sea, yo miro el error y lo castigo, estoy cometiendo un pecado mortal para el aprendizaje de los chicos. Si yo veo al error como una oportunidad para aprender de manera diferente, para ver dónde está la dificultad de aprendizaje, para ver de qué manera estimulo o motivo al chico diferente,
Eso es otra historia. Por eso te diría que lo primero es la alegría, el clima positivo. Y segundo, evitar el enojo y el miedo. Después, por supuesto, la tristeza, pero me parece que va a una escala diferente. Y como reflexión, es interesante, porque todos los trabajos que cuando hablan de emociones, hablan de que hay emociones que con la suficiente intensidad bloquean emociones negativas. O sea, una emoción positiva fuerte bloquea las emociones negativas. ¿Se entiende? Nadie puede sentir alegría y enojo al mismo tiempo, porque los neurocircuitos no lo permiten. ¿Se entiende? O sea, una emoción de alegría alta impide que las estructuras cerebrales del miedo, del enojo se activen. Entonces siempre ten en cuenta que las emociones tienen yo a veces quiero dar alguna analogía específica, pero yo diría que es como una especie de, ¿vieron de esas grandes consolas de ecualización de los músicos? Es algo así. Es lo que pone Paul Ekman en la película Intensamente. Gran tablero de control donde uno va regulando intensidad, duración, valencia, grado de activación de cada una de las emociones, y eso es lo que nos da el estado emocional del cotidiano. ¿Más preguntas? ¿No? Doctor Román, muchísimas gracias por su presentación. Fuerte aplauso. Gracias. Gracias a todos. Y a disposición. Sí, señor, gracias. Bueno, y la jornada de la mañana termina en este momento. Nos reunimos nuevamente a las 2 de la tarde en este auditorio.